Bien, doctor Parada, bienvenido. Muchas gracias por prestarme este espacio de tiempo a mí y a los jóvenes que estamos interesados en los temas que usted trae. Y pues podría comenzar compartiéndonos un poquito de usted, por favor. Sí, claro. Bueno, mira, yo soy originario de la Ciudad de México. Ahí nací. Me eduqué en una familia de clase media, cuatro hermanos. Mi madre que nos sacó adelante, eh, ella solita, enfrentando siempre la adversidad. Eh, Además, estudiando siempre en escuelas públicas, ¿verdad? Yo mi formación profesional la hice en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que es una gran institución. Una de las joyas que tiene México en materia de educación superior e investigación. Eh, yo estudié ahí, había opciones de educación privada en aquellos tiempos. Yo soy generación 1968 de la UNAM, la generación del cambio, la generación disruptiva, la generación que levantó la voz para ser escuchada. Eh, entonces a mí me tocó directamente vivir en carne propia el movimiento del 68, que ahora se ve como un lejano recuerdo de la historia, pero fue la primera vez que los jóvenes de este país levantaron la voz ante la intolerancia, ante el abuso del poder público, político, ante la agresión a los jóvenes, ante todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, lentamente, muy lentamente, México inició su camino hacia la democracia, que culmina en la elección presidencial del presidente Fox, ¿verdad? Eh, Así que México, yo vengo de vivir un esquema de un gobierno, de una dictadura de partido político, porque el PRI gobernó este país por 70 años, ¿cierto? La dictadura Y perfecta. luego, con todas estas locuras de movimientos de izquierda, de centro, de derecha, pero siendo una dictadura de partido, con pocas libertades, pocas instituciones democráticas, etcétera. Así que, para caracterizar qué fue lo que el marco de referencia que yo tuve en mi vida estudiantil y profesional, ¿cierto? Sí. Eh, yo elegí la carrera de ingeniería porque creo que, bueno, me gustaban todas las áreas del conocimiento, pero como muchos jóvenes tenemos muy poca información para decidir y elegimos un poco por olfato. Claro. Eso para mí fue bueno porque, pues, vaya, igual si hubiera elegido medicina hubiera sido feliz, o si hubiera elegido abogado o contador, qué sé yo, ¿verdad? Eh, la decisión vocacional la toma uno a una edad muy joven de la vida, sin muchos elementos de información. Hoy día hay más información, hoy día hay más flexibilidad para los jóvenes de probar un poquito aquí, un poquito allá, conocer esta carrera, conocer aquella. En aquellas épocas en que yo me eduqué profesionalmente no había esto, ¿verdad? No había internet. Vivíamos en la etapa de la biblioteca, del libro impreso.
O sea que para algunos de los que me escuchan, a lo mejor yo soy un dinosaurio, ¿sí? Pero un dinosaurio convertido a la modernidad, en una especie de Robocop, ¿eh? Claro. Entonces, de alguna manera me ha tocado vivir todos estos cambios, todos estos tiempos políticos y desde muy temprano, desde que yo me gradué, eh, allá en los años de 1970 más o menos, yo comencé a ejercer mi profesión de ingeniero en firmas de consultoría. Desde muy joven yo emprendí un negocio de fabricación de muebles, siempre me dio por el emprendimiento. Luego, por azares del destino, descubrí la ciencia, la tecnología y la innovación desde etapas muy jóvenes. Okay. Desde que yo ingresé a trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 1976. Y a partir de ahí descubrí un amante a la que le he sido fiel hasta ahora, ¿eh? Que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Y llevo con ese amante pues más de 45 años, ¿sí? Sí. Y convencido de que la causa del conocimiento, de la investigación, de apostarle al desarrollo de las competencias y capacidades de nuestros jóvenes, es la salida a que tengamos un México más justo, más equitativo, más desarrollado. Así que, bueno, yo siempre he dicho que la mejor inversión que puede hacer una persona joven es en sí misma, en su educación, en sus competencias, en los conocimientos, en las técnicas, en las tecnologías que absorbe, que asimila y que luego aplica. Mi mundo de joven, nos educaban para ser empleados. Es decir, la ilusión de todo el mundo era que una empresa grande te contratara y que te pagara un sueldo ahí más o menos, que se me dieron para salir adelante en tu vida. Hoy día ese paradigma ha cambiado. Hoy día los jóvenes ya no solamente se educan para ser empleados, se educan para ser empresarios, emprendedores, a fabricar su propio destino. Eso es lo bonito de estas épocas. Entonces, el primer mensaje que yo daría después de recorrer esta vida, yo le diría a los jóvenes, uno, son la esperanza de México, porque a partir de que Fox tomó la presidencia, comenzamos a tener la democracia. México tiene de vida democrática 20 años. Imagínense, muy poquito. Estamos en las épocas de las confusiones, de las sinrazones, de los extremos, de la confrontación, del enojo, todo esto. Y bueno, 20 años en la vida de un ser humano es justamente una época de muchas contradicciones, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Pero no tengo la menor duda que el capital más importante que tiene México son los jóvenes. Entonces, yo soy optimista de que los jóvenes quieren un México diferente. Los jóvenes en un breve lapso de la democracia de 20 años, donde ha pasado Fox, y ahora tenemos a López Obrador. Yo lo asimilo un poco con estos procesos de contradicción eterna en la que pasan los jóvenes en su vida joven, ¿sí?
Entonces, México está transitando a un país cada día más abierto, más democrático, más incluyente. Y lo único que hay que estar muy atento, como también en las vidas de los jóvenes, es no caer en los extremos. Porque ¿qué pasa con la vida de los jóvenes? Si caes en el alcohol, si caes en malas compañías, si caes en cosas ilegales, si caes en la droga, pues te vas al extremo y se destruye todo. Entonces aquí no podemos destruir lo que México ha creado. Y México ha creado más instituciones, más contrapesos, más balances entre el poder público y la sociedad. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí yo hago un llamado a los jóvenes que se pongan vivos, a que no se vaya a destruir lo bueno, caray, que ha construido este país en Claro, los últimos 20 años. claro. Yo soy enemigo de las convocatorias a la desunión, a la confrontación, al decir yo soy blanco y tú negro, yo soy rico y tú pobre, yo soy listo y tú tonto. Eso a mí me molesta mucho. Yo creo que hoy más que nunca México tiene que estar unido y la amalgama para que eso suceda son nuestros jóvenes, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Quieren un futuro mejor, hombre, quieren un empleo, quieren dinerito para comprar un cochecito, quieren casarse, quieren tener casa, quieren viajar, digo, todas las cosas bonitas de la vida, ¿ok? Sí, Y también los jóvenes quieren que no haya pobreza, que no haya desigualdad, que no haya inequidad. No puede una sociedad estar polarizada entre el norte y el sur, sí, entre ricos y pobres. Eso divide, eso no es bueno para una sociedad, para un país. Y creo que los jóvenes piensan igual que yo. No queremos destruir, queremos unir, queremos vanguardia. No solamente estar hablando de la retaguardia y de las brechas de pobreza que tenemos que resolver. A mí me gusta siempre pensar en un país de vanguardia. ¿Cuál es ese país de vanguardia? El de los jóvenes, el de los que están abrazando una educación superior, posiblemente una maestría, un doctorado. Ese es el México que yo quiero ver. Un claro, México moderno, un México desarrollado, inteligente, un México amigable con el medio ambiente, que no haya contaminación ambiental, que se respeten los derechos humanos, que no haya violencia. Todo ese México bueno, claro. desarrollado, basado en el conocimiento, las competencias, la investigación y la innovación. Ese es el México en el que yo creo. ¿Ok? Claro, doctor, hace unos días estaba viendo una entrevista que usted tuvo y usted hablaba de la capacidad de anticipación. Nos platica que se graduó más o menos en los 70s y todo este tiempo No, estuvo en el eso. área de innovación. Ok. Sí, sí, que estuvo en el área de innovación, estuvo viendo adelantadamente cómo iba a cambiar el país. Nos platica un poquito qué es para ustedes toda la capacidad de anticipación Sí, y qué claro, panorama ve para el futuro en México. claro, claro, con mucho gusto. Mira, yo fui muy afortunado en mi vida porque en este mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, me tocó viajar mucho por el mundo, porque en mi trayectoria profesional trabajé en el gobierno federal, en CONACYT, como tú sabes, fui Sí, director de CONACYT, pero antes, cuando yo era jovencito, también pasé una época previa y ahí fue donde me capturó mucho el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Viajando por el mundo me di cuenta de las grandes brechas que tenemos en México contra otros países.
A mí me tocó ver cuando México dio pasos a ser un país global, que firmó muchos tratados de libre comercio. Yo fui testigo de la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que fue un gran paso de México a la modernidad. Bueno, yo veía todos estos signos y advertía que, por ejemplo, casos impresionantes que me tocó ver de cerca, como el caso de Japón, un país destrozado por la guerra en 1945 y que no tenía nada, nada más que su gente. Ve los niveles de prosperidad, de desarrollo educativo, social, económico que tiene Japón. Veo Corea, un país también destruido por la guerra, que no tenía nada, que no tiene recursos naturales. Y dijeron, vamos a invertir en la educación, el conocimiento, la investigación. Ve dónde está Corea. ¿Sí? Los coreanos son capaces de fabricar barcos, son capaces de fabricar centrales nucleares, son capaces de fabricar enseres domésticos, teléfonos celulares, una barbaridad de cosas, de bienes y servicios sofisticados. Y eso gracias al talento de su gente. Ninguno de estos dos países que te menciono, ni Japón ni Corea, tiene los recursos naturales y la extensión que tiene México. México tiene 125 millones de habitantes, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con una variedad bárbara de climas, orografía, altitudes, vegetación, ecosistemas, acceso a 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, acceso al mercado más grande del mundo, Estados Unidos y Canadá. Sí, cuando yo platicaba con los coreanos, ellos me decían, ¿qué les pasa a ustedes, los mexicanos? Tienen todo para ser un país de primer mundo. Y yo les decía, sí, tenemos todo. La naturaleza fue muy generosa con nosotros. Ahora hay que poner atención justamente a la educación, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Esta misma estrategia la siguieron otros países, todos los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que eran países que vivían de la pesca, de la agricultura y de lo forestal. Y ve ahorita el nivel de bienestar y desarrollo económico de esos países. Impresionante. Sí, tienen una calidad de vida excelente. Bueno, cuando nos damos cuenta de eso, entonces yo dije, caray, es urgente que le pongamos atención a la educación superior en México. Tenemos 50,000 científicos y tecnólogos. ¿Cuántos necesitamos? Por el tamaño de nuestro país, 500,000, 10 veces más, Sabina. ¿Ok? Estamos invirtiendo ahorita 0.4% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto deberíamos invertir? Al menos 3 veces más. Sí. ¿Okay? Entonces dije, caray, ¿qué pasa con este tema? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Voy a tu palabra, la capacidad de anticipación. Que siempre en la vida nos gana lo urgente, nos gana la coyuntura, nos gana el presente, nos gana la urgencia y olvidamos lo estratégico, lo visionario, lo de futuro, ¿verdad? Sí. Esta agenda es la que hay que construir, hombre, por el
beneficio de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si nuestro México no va a ser capaz de darle un empleo a Sabina y a otros de tus compañeros, un empleo digno, bien pagado, ¿qué va a pasar con Sabina y tus compañeros? Buscan horizontes. Sí. Ya saben inglés, algunos inglés y francés. Algunos dicen, pues me pelo a Estados Unidos, a que me contraten en Microsoft, o me voy a Canadá, Montreal, o me voy a Europa. ¿Me explico? Sí. Entonces, un talento humano que le ha costado al país tremendamente esfuerzo y dinero en desarrollarlo, se nos puede ir de las manos. Entonces, por eso yo insisto todo el tiempo que hay que invertir en esto, porque para fabricar guaraches no necesitas un doctor en ciencias, ¿verdad? Para fabricar papayas y tomates tampoco. Y además los empleos que generas con esas actividades son muy malos. Sí. Entonces México tiene que ambicionar a construir una economía basada en el conocimiento para producir bienes y servicios de alto valor agregado que generen buenos empleos para nuestros jóvenes y que se queden, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces esa capacidad de anticipación es visualizar el futuro y hacer las cosas de presente que nos toca hacer a todos, ¿cierto? Cierto. Te voy a decir por qué. Porque el capital más maravilloso que tiene México, que son sus jóvenes, este bono demográfico se va a terminar allá por el año 2035, va a comenzar a declinar. Y México va a comenzar a ser un país de viejitos, ¿cómo te se olvidó? Entonces, qué terrible tener un país de viejos, inacos, incultos, poco preparados. ¿Ah? Eso no lo podemos permitir por ningún motivo. Y eso es lo que nunca le damos el valor adecuado, ni por los políticos, por los partidos, por los que supuestamente nos representan, por los dirigentes y todo. No, bueno, yo grito y grito y grito. Yo hago esto por mis hijos, por mis nietos, y así deberíamos de pensar todos, caray. Bueno, eso es lo que yo llamo la capacidad de anticipación. Yo me di cuenta que en Nuevo León no teníamos suficientes centros de investigación, que hablo del año 2005, ¿verdad? Te hablo cuando yo visité parques de investigación por el mundo. Yo dije, Dios mío, qué envidia. Viendo ahí a científicos y tecnólogos jóvenes En desarrollando verdad da las envidia, sí. nuevas medicinas, las nuevas robots, los nuevos teléfonos, los nuevos. Dije, Dios mío, yo quiero eso para mi país. Bueno, entonces de ahí surgió la idea de diseñar, concebir y construir un parque de investigación e innovación tecnológica, el PIT, que hoy día tiene más de 40 centros públicos y privados y académicos de investigación, tiene más de 3,000 científicos y tecnólogos que trabajan ahí, tiene más de 150,000 metros cuadrados de laboratorios, plantas piloto, incubadoras de negocios de alta tecnología, en nanotecnología, en biotecnología, en tecnologías de información. Tiene 110 hectáreas de extensión y ahí vamos a poder colocar otros 20 o 30 centros de investigación adicionales. ¿Ok? Ok. Y, ¿Eso por qué? ajá, ay, Dime. disculpe. Sí, Bueno, ¿podría explicarnos un poquito de lo que pasó con los fideicomisos y el financiamiento para las ciencias e investigación en México?
Bueno, mira, a mí me tocó lanzar la ley de ciencia y tecnología con el presidente Fox, la que hoy día es vigente, Ujú. y entre ellos los instrumentos, los fondos, que son fideicomisos, eh, durante, pues caray, más de 15 años de vida, han demostrado ser un instrumento muy importante para impulsar proyectos de investigación científica aplicada y de innovación. Estos fondos estaban establecidos en materia de ley y de pronto en estos extremos el presente gobierno decide eliminarlos. Creo que es una gran equivocación, como muchos mexicanos lo pensamos. Porque no solamente a los fondos de ciencia y tecnología, sino de ayuda a la cultura, a los deportes, al el Fondo de Desastres Naturales, en fin. Entonces vimos como en estos extravíos de la democracia, un grupo de senadores y de diputados de este gobierno votan de manera irracional, insensible, y se dejan en el desamparo estas causas, ¿cierto? Sí. Y eso realmente es un terrible, eh, una terrible circunstancia que este país tarde que temprano va a lamentar. ¿eh? Eh, Se politizan las cosas, se llenan de verdades a medias, de falsedades, en fin, y todo con un propósito, ¿verdad? Sí. Es a lo que yo me pongo, destruir. Yo estoy a favor de construir, Sabina, no de destruir. Yo estoy a favor de corregir, de enmendar, de direccionar, no de destruir, porque todos esos fondos fueron realmente construidos para atender demandas sociales, científicas, tecnológicas, culturales de la sociedad, ¿cierto? ¿Cierto? Muy No cierto. fueron invención de nadie. Entonces, ojalá que pronto vuelva a reinar la cordura y México poco a poco se vaya recomponiendo, ¿verdad? De estas locuras, no las califico de locuras, de excesos, Sí. de resentimientos, de todo lo feo de lo que yo no soy partidario. Ok. Usted que ha estado más en contacto con científicos, ingenieros, todas estas personas que innovan tanto en el país, que no han incursionado en un lado político, porque sí se está politizando el dinero que van a usar y estos fondos tan importantes, ¿qué le recomendaría a los futuros ingenieros que ahorita están estudiando, científicos, que hagan? ¿Cómo me puedo acercar a ellos para que entiendan que necesitan ser representados? ¿Y qué les recomienda a ellos para animarse a aventarse a la política o aventarse a defender esos derechos que tienen? Mira, Sabina, te voy a ser muy franco. Los jóvenes están durmiendo un sueño apacible. Y si todos estos eventos de los que están siendo testigos los despierta, qué bueno, ya era hora. Dime una cosa, Sabina, ¿cuál es el nombre del diputado de donde tú vives? El diputado donde yo vivo, desconozco. Solo sé de los Ándale, senadores. todo el mundo desconoce, no te Sí. aflijas, no es para ponerte en mal, no. Se nos ha olvidado a los ciudadanos que los diputados viven de tus impuestos y de los míos.
que son servidores públicos para tus causas y para las mías, ¿cierto? Y no para las suyas. Es urgente que los jóvenes despierten. Y si todos estos movimientos, terremotos de tercer grado hace que se despierten, enhorabuena, despierten. Porque está en juego, ¿sabes qué, Sabina? Su futuro, tu vida, la de tus compañeros. Así que despierten por el amor del cielo. ¿Ok? ¿Cómo despiertan? Oye, voy como ciudadano a pedir cuentas a mi diputado, diputada, senador. ¿Por qué causas votaste? ¿Por qué votaste así? ¿Por qué aprobaste aquello? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué? ¿Me explico? Porque ellos son sirvientes nuestros. Eso está claro. Ser político no es una canonjía. Es la maravillosa oportunidad de servir al prójimo y a la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Que los políticos llegaron a servirse, a veces con cuchara pequeña, a veces con cuchara grande, ¿cierto? Muy cierto. Bueno, ¿y los ciudadanos qué decimos? Nada. Nada. Nos enojamos, gritamos en la casa, en las reuniones. Dime una cosa, hay 90 millones de votantes en México. ¿Con cuántos votos tú estimas que el presidente actual ganó la elección? Estimo, no sé, unos 25, Está cerca, 30 millones. 30 millones. Quiere decir que 30 millones, ahí te va, 30 millones votaron por él, 30 millones por otros partidos y 30 millones holgazanes, con todo respeto, huevones, Sí, no se dignaron a votar, ¿cierto? cierto. Bueno, ahora se quejan, pero no se les dio su regalada gana a votar, a hacer oír su voz, a hacer uso de un derecho que te da la Constitución, porque vivimos en un país democrático, ¿cierto? Cierto. Entonces, incluso algunos votaron por resentimiento. Me caía gordo Peña, me caía gordo el otro, pues ahora voto por esto. Ándale, pues, ¿cierto? No, y cometieron ese error y otra vez en Coahuila ya no quisieron a Morena y se regresaron al PRI. Bueno, Por enojo. Quisiéramos que hubiera sido... la gente vota mucho con el estómago, Sí. ¿cierto? Mira, no importa con qué votes, pero vota, ejerce tu derecho, ¿cierto? Cierto. Va a haber ahora elecciones en el año siguiente, por ahí de julio. Sí. Yo quiero ver cuántos jóvenes van a votar, a cuántos les va a valer y cuántos van a alzar la voz del México que quieren. ¿Cuántos le van a tocar la puerta al diputado, senador y decirle, ¿por qué votaste en favor de esta ley? ¿A quién le preguntaste? Sí me explico, porque los diputados y senadores obedecen a sus dirigencias del partido, no a los ciudadanos. ¿Te das cuenta, Sabina? Sí, claro. ¿A quién les toca construir la sociedad del futuro? A los jóvenes. ¿A quién les toca construir una ciudadanía más participativa? A los jóvenes. ¿Cierto? Cierto. Porque lo más fácil es decir, pues yo arreglo mi tema, mi problema, y ahí se ven. Sí. Ahí se hacen bolas, yo me voy a Canadá, yo me voy a Estados Ya me Unidos. voy. O a mí me Yo hablo heredaron. muy buen inglés, tengo muy buenas notas, soy muy listo. Y mi México querido, pues ay, mandaré comprar tacos y que me los manden por DHL. ¿Sí me explico? Sí. Eso no es querer a México. Entonces yo lo que les digo a los jóvenes, despierten, despierten
porque se está construyendo su futuro. Y si no te gusta ese futuro, habla, dilo, exprésalo, pide cuentas. ¿Ok? Ok, ok, muy buen consejo, muy buen consejo. ¿Y Bueno, qué otro tema quieres que te platique? qué otro tema? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Por qué Muy seguir? simple. Bueno, tú la puedes ver en mi WhatsApp. Es muy simple, en mi filosofía de vida, muy simple. Extraordinariamente simple, como debe ser, a mi juicio. Eh, amar, gozar y servir es la razón de nuestro vivir. Ese es mi evangelio. ¿Ok? Ok, 12 mandamientos son muchos para mí y para muchos. Yo los sintetizo en estos 3 verbos, ¿cierto? cierto, A eso venimos a esta vida. Amar a la naturaleza, a tu familia, a los seres queridos, a los desprotegidos, a la sociedad, a los animales, amar. Gozar, porque eso venimos a sí, gozar el amor de la pareja, a gozar la comida, a gozar la naturaleza, a gozar los viajes, a gozar la cultura, a gozar el cine, a gozar. Y tercero, servir. Si no servimos, y eso quiere decir una actitud hacia otros, dar a otros. ¿En qué trinchera en la que te toque? ¿Verdad? sí, ¿En qué colonia en la que te toque? ¿En qué oficio en el que te toque? ¿En qué papel el que te toque? Tenemos que servir, ¿cierto? cierto, Entonces eso convoca a que tiene que ser una sociedad más generosa que egoísta, más filantrópica que aislada, ¿sí? sí, Más de crear eh, puentes y no muros, más de crear diálogos y no conflictos. ¿Ok? ok. Entonces, yo sintetizo mi vida en esos 3 verbos. Amar, gozar y servir. Eso, ándele. Eso, mero. No, muchas Bueno, gracias, doctor, por habernos prestado este espacio, por habernos regalado un poquito de su tiempo y encantado siempre de ayudar y a los jóvenes con mucho más cariño. ¿Eh? muchas gracias. Se nota que hace lo que quiere con cariño. Eso lo admiro Eso, mucho. Muchas bien. gracias. Bueno, órale pues.